Uribe, Petro y Hernández defraudaron a 22 millones de personas. Hoy quiero sintetizar la emoción que debe tener atragantada usted, al igual que los 22 millones de personas que votaron en estas elecciones pasadas. Decepción. Porque la decepción no solamente la pueden estar sintiendo los rodolfistas que le creyeron a esas consignas de no robar, no mentir y no traicionar. Y el presidente futuro, y el gobernador futuro, y el alcalde aquí futuro. En primera, no robar. Segunda, no mentir. Tercera, no traicionar. Nosotros creímos en esa idea de que la solución era quitarle la chequera a todos los políticos y a todos los ladrones. Para poder que la gente tenga plata, primero hay que quitarle la chequera a todos los ladrones que están incrustados en el gobierno. Llevan años, medio siglo en el gobierno. Pero al día siguiente te estabas dando abracitos con quien está recibiendo a los derrotados de estas elecciones. La gente votó por un cambio, pero ese cambio nunca llegó, porque al día siguiente de que Gustavo Petro ganara con fraude estas elecciones, también llegaron los del Cambio Radical, los del Partido Liberal, los del Partido de la U y todas las cooperativas de reelección, tráfico de influencias y contratos con el plato debajo del brazo a entregársele al presidente electo. El mismo que anunció la revolución y el cambio de las prácticas políticas y que ya está incumpliendo su gran postulado electoral, volviendo a las mismas mecánicas de siempre, preparando los tarros de mermelada de contratos y de cupos indicativos. Mis queridos petristas, no sean ilusos, los 75 billones no son para invertir en la gente, sino para pagar la mermelada a los congresistas que se le unieron a Petro. Los promotores del cambio deben estar muy decepcionados al ver que su nuevo ministro de Hacienda fue exministro de Samper y de César Gaviria, recibiendo lo suyo desde hace más de 30 años. Por ejemplo, querido petrista, si esperabas el tal cambio de la transición energética, pues ya no va a llegar. Afortunadamente se va a seguir explotando y buscando más gas, según lo diría tu próximo ministro de Hacienda. Colombia tiene que explorar más y buscar más gas. Eso es fundamental. Las reservas de gas de Colombia son muy cortas. Apenas alcanzan como para 3 años. Y hay el petróleo, donde hay 180 contratos firmados. Entonces lo primero que hay que ver es si eso es suficiente, pero digamos el autoabastecimiento, si es un objetivo claro, e incluso hay que seguir exportando petróleo, porque si no el problema de balance de pago se vuelve inmanejable. La única raya roja de esta cooperativa de tráfico de influencias es que no les quiten los puesticos que todavía les queda de la administración de Duque, por lo menos hasta diciembre, y para ello están dispuestos a entregar su moral, su ética, sus principios y lamerle los pies al presidente con tal de que le permita llegar con esos puesticos y esos contraticos hasta final de año. Ya la época en que los niños ingenuos del petrismo salían a gritar, grafitear, tirar papas bomba y vandalizar, son épocas del pasado. Los juegos de la revolución se han acabado. Ahora el turno es para los adultos, para que negocien cómo se van a repartir el país. Que gracias y que buena suerte a los que perdieron un ojo. Ya el empalme empezó y con él la repartija a los políticos de siempre y sus familiares. Por ejemplo, en el sector de inclusión social y reconciliación ya nombraron a la exesposa del senador Roy Barreras, Gloria Arizabaleta. También se nombró a la hermana de Armando Benedetti, Ángela Benedetti. Además de Adelina Cobo, la suegra de Armando Benedetti, se encargará del sector defensa. El que estaba más que fijo como ministro del Interior era Alfonso Prada, pero no podíamos perder la costumbre de que todo quede en familia y por eso su esposa Adriana Barragán fue nombrada dentro del sector justicia y derecho. Es decir, a usted le sacaron un ojo en esas protestas para que los políticos tradicionales y sus familiares tuvieran nuevos cargos. Felicitaciones, mi querido Mamerto. Qué cinismo el de Petro, que hace unas horas acusaba a todos los políticos que no estaban con él de corruptos y traficadores de mermelada en el gobierno de Duque. Y ahora son sus mejores amigos. Esa no es la ruta del cambio. Petro ha defraudado a sus electores. Los políticos de este país están jugando su juego. Son ratones detrás del queso en la oscuridad de los pasillos del Estado. Preguntémosle a los senadores que no van a hacer oposición. ¿Cuántos contratos, cuántos cupos indicativos, cuántos votos vendieron? ¿Cuántos esperan venderle a la mayoría del pacto de la picota a su nuevo presidente del Congreso y a su futuro ministro del Interior?
Así es el cambio, por supuesto. Si quieren llevar el sistema pensional y de salud de regreso a los 90, lo más normal es escoger los mismos ministros de aquellos años gloriosos. Más gasto, más Estado, menos mercado. De cambio, muy poco. Ocampo fue el ministro de Rochón que entregó el país al borde de un déficit fiscal. Ya no se estaban calificando de Estado fallido en ese momento. Sus resultados en temas de desempleo en 1994 eran de 7.9 y lo entregó de 15.8. El aumento del Producto Interno Bruto empezó en 4.3 y cerró en 0.6. El déficit fiscal lo subió de 0.47 a 5%. Dicen las malas lenguas que es un experto en legalizar el narcotráfico como lo hizo con el narcogobierno de Samper. Es decir, que si la tributaria que planteaba el presidente Petro pasa sin protestas, ni bloqueos de la primera línea y con un ministro de Hacienda sin renuncias, ni mociones de censura, entonces el problema era falta de mermelada y ganas de poder. Frente a este escenario, ¿quién nos va a defender? ¿Los que creen que es amable pagar impuestos? Que la tributación tiene que ser amable. Que el contribuyente pague con gusto, sin miedo. Que no pongan al contribuyente con unos impuestos excesivos a buscar maniobras evasivas. Esa no es la postura de una oposición sin miedo a hacerlo. Y de eso sí hay que aprenderle al petrismo. Cuando Duque derrotó a Petro, el petrismo se organizó para manifestarse a los 15 días de posesión. En ningún momento dijeron que iban a dialogar con Duque o si le iba bien a Duque le iría bien a Colombia. ¿Saben por qué? Porque el petrismo nunca se avergonzó de ser oposición, nunca le tembló la voz para exigir, en ningún momento vaciló para atacar. En cambio, los colombianos que votamos en contra de Petro estamos siendo liderados por un montón de pusilánimes que se sientan a negociar con bandidos y con terroristas. Si queremos tumbar a Petro, debemos superar de una vez por todas esa etapa de defensa y empezar a atacar y hacerlo de forma fuerte y contundente, porque la verdad se debe imponer con mayor fuerza para que la fuerza de las mentiras no prevalezca. Entender esto cuanto antes nos va a salvar de perder nuestra patria. Yo les pongo un ejemplo. Si Petro dijera, señor Uribe, crearé el Ministerio de la Igualdad de la Mujer y el Ministerio de la Paz, Uribe diría, no estoy de acuerdo, señor Petro. Entonces Petro diría, entonces si vuelven a la presidencia elegiría menos ministerios. Ja, 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 obvio que no. Ahí hay cargos para mis amigos. Ahí diría Petro, ya nos vamos entendiendo. Da asco ver cómo tantos incoherentes buscan acercarse al nuevo gobierno pese en no haber votado por Petro. La única opción digna es la oposición frontal, el resto es oportunismo. Los políticos de este país fueron derrotados por sus prácticas corruptas y los que fueron derrotados en las elecciones, ahora Petro los acoge y les da de comer. Vargas Lleras ahora es más petrista que Petro. Todo lo que dijo Petro ya lo había propuesto él, pero nunca lo puso en práctica porque estaba demasiado ocupado con las manos llenas de ministerios e institutos descentralizados, con sus bancadas gordas y rebosantes de dicha y de contratos, de cupos indicativos en el Congreso, y sale ahora de beso y de abrazo con Petro. Los políticos de este país le dieron un mensaje a los colombianos. Ustedes se expresaron en contra del establecimiento y nos importa un pito. El grito de 20 millones de colombianos por un cambio no fue escuchado, porque es ese mismo establecimiento con el que piensa gobernar Petro. Ese será el lazo con el cual Petro amarrará la vaca de la reforma tributaria para asegurarse en el poder. El país está mirando esas bancadas que han devorado el Estado y van a ser una dura juez de precisamente su falta de coherencia y su falta de decoro. La oposición férrea y contundente vendrá de la sociedad civil. Esto ya no es petrismo versus antipetrismo. Esto es la casta política que hace el teatro para rotarse el poder contra los ciudadanos que somos los que pagamos la cuenta. Así que la solución final es presionar porque el Estado colombiano sea cada vez más pequeño, porque entre menos Estado, menos podrán robar, tanto los políticos de izquierda como los políticos de derecha.